Hola a todos, aquí para acompañarlos en esta noche, llena de historias que de verdad te van a poner los pelos de punta. Antes de que nos metamos de lleno, déjenme en los comentarios de qué parte del mundo me están escuchando. Denle like al video y suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido, porque cada semana traemos relatos nuevos para que se queden despiertos con nosotros. Ahora sí, pónganse cómodos, bajen un poco la luz y empecemos. Yo nunca fui de creer mucho en estas cosas. Toda mi vida me consideré una persona bastante racional, de las que necesitan pruebas para creer algo. Pero lo que le pasó a mi hermano menor, Dani, todavía hoy no logro explicarlo, y eso que ya pasaron varios años. Dani siempre fue un niño distinto desde chiquito. Decía que veía cosas que nadie más veía, sombras paradas en las esquinas del cuarto, siluetas que se quedaban quietas junto a la puerta por las noches. Mis papás al principio no le dieron importancia, decían que era imaginación de niño, que se le iba a pasar. Lo llevaron con psicólogos, le pusieron una lucecita de noche, hicieron todo lo que uno haría en esos casos, pero Dani seguía igual, a veces peor. Recuerdo una cena familiar en la que Dani, que tendría unos 6 años, de repente se quedó pálido. Señaló hacia la ventana de la cocina y dijo con la voz temblando que había un hombre parado afuera mirándonos. Todos volteamos, claro, pero no había absolutamente nada. Mi papá salió al patio, revisó todo alrededor de la casa, nada. Dani insistía en que el hombre seguía ahí y repetía una y otra vez que no tenía cara. Se me heló la sangre en ese momento, pero lo dejamos pasar como una travesura más de su imaginación. Lo que de verdad nos hizo entender que algo raro estaba pasando fue cuando Dani tenía 9 años. Vivíamos en una casa con un patio grande y el baño de visitas quedaba justo al lado de su cuarto. Una madrugada, como a las 3, mi mamá se despertó con un golpe fuerte. Algo que sonó como si algo se hubiera caído. Fue a revisar el cuarto de Dani y lo encontró vacío. La cama deshecha, pero sin él. Entró en pánico. Empezó a buscarlo por toda la casa, cada vez más desesperada. Entre ella y mi papá revisaron cuarto por cuarto hasta que a mi mamá se le ocurrió el baño de visitas. Ahí estaba Dani, hecho bolita en una esquina, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando por fin pudo hablar, dijo que se había despertado y había visto junto a la ventana del baño la misma figura sin cara que años atrás había visto en el comedor, mirándolo fijamente. Salió corriendo y se encerró ahí con seguro, esperando hasta que lo encontraran. Después de eso, mis papás ya no pudieron ignorarlo más. Empezaron a tomárselo en serio, aunque nunca lograron entender del todo qué era exactamente lo que Dani veía. Los años pasaron y las figuras siguieron apareciendo en su vida, con más o menos frecuencia, pero siempre presentes. Dani dejó de hablar de ellas. Creo que se cansó de que nadie le creyera del todo, pero yo notaba que evitaba ciertos cuartos de la casa, que se ponía nervioso en lugares específicos, como si supiera que había algo ahí aunque nosotros no lo viéramos. Y entonces pasó lo del parque. Dani ya tenía como 12 años, estaba en la secundaria. Su escuela quedaba junto a un parque descuidado, con árboles enormes y una zona boscosa al fondo. Un día de finales de otoño, cuando ya empezaba a oscurecer temprano, Dani y sus amigos se fueron a jugar ahí a las escondidas. Eran como las 5:30, el sol se ponía y el aire ya estaba frío, con esa luz tenue que hace que las sombras de los árboles lo envuelvan todo. Dani contaba apoyado en un pino grande y cuando terminó de contar, salió a buscar a sus amigos entre los árboles. Se acercó a ese mismo pino, se agachó a mirar entre las raíces pensando que alguien se había escondido ahí y fue cuando lo vio. No era un amigo, no era
una persona. No era nada que hubiera visto antes, ni siquiera en sus visiones. Era un vacío, literalmente un hueco de oscuridad más negra que la oscuridad misma, como si algo hubiera absorbido la luz de ese punto exacto detrás del extendiéndose, sin ojos ni boca ni ningún rasgo reconocible. Pero Danny sintió una presencia ahí, una presencia que él describió después como profundamente maligna, como si ese vacío estuviera vivo y lleno de una intención oscura. El miedo que sintió en ese instante, me contó, fue distinto a cualquier otro miedo que hubiera experimentado. Un miedo que le congeló el cuerpo, que no lo dejaba moverse ni gritar. El aire se puso frío de golpe. El sonido del parque desapareció por completo y solo quedó ese vacío y la sensación de peligro. No sabría decir cuánto tiempo estuvo así, paralizado, hasta que escuchó la voz de uno de sus amigos llamándolo por su nombre. Ese sonido rompió el hechizo. Danny pudo moverse otra vez, parpadeó, y cuando volvió a mirar hacia el árbol, el vacío ya no estaba, solo quedaba la oscuridad normal del bosque. Salió corriendo, tropezando, hasta llegar con su amigo, que lo encontró pálido y asustado. No supo explicarle bien qué había visto. Dijo algo sobre una sombra rara, pero por dentro sabía que había presenciado algo que no debía existir. Desde esa noche, Danny cambió. Se volvió más callado, más introvertido, desarrolló un miedo profundo a la oscuridad que iba mucho más allá de lo normal. Empezó a dormir con la luz prendida, a evitar lugares solitarios y nunca más volvió a pisar ese parque. Han pasado muchos años desde entonces. Danny ya es adulto, tiene su propia vida, pero sé que jamás olvidó lo que vio. A veces, cuando está solo en la oscuridad, me confiesa que ese miedo regresa, el mismo miedo frío que sintió aquella tarde detrás del árbol. Y yo, que siempre fui la escéptica de la familia, no puedo evitar preguntarme si de verdad hay algo ahí afuera, en los bordes de lo que no alcanzamos a ver, observándonos, esperando el momento oportuno. Otra historia que me dejó marcada fue la de una amiga a la que voy a llamar Renata, porque ella me pidió que no usara su nombre real. Todo empezó el día que enterró a su novio, Kevin, que murió muy joven, apenas con 26 años. Ese día, ella fue al panteón como le había insistido su abuela, que era muy creyente en este tipo de rituales. Le había dicho que tenía que despedirse bien, que si no, el espíritu se le podía pegar, y seguirla hasta la casa. Renata, deshecha de dolor, hizo caso a todo lo que su abuela le indicó. Un ritual antiguo para acompañar el alma y evitar que se quedara atrapada entre los vivos. Después del cementerio, siguiendo también el consejo de su abuela, se detuvo en una tienda de conveniencia cerca de ahí. Compró unas cosas sin pensar mucho, un refresco, unas papas, una revista vieja, solo para distraerse un poco, para sentir que todavía pertenecía a este mundo. Pagó, salió y llegó a su casa sintiendo el aire pesado, distinto. Esa noche, agotada por el dolor, se quedó dormida casi sin darse cuenta, pero fue un sueño inquieto, lleno de sombras que se movían en las esquinas de su mente. Se despertó de golpe a mitad de la noche con el corazón acelerado, sintiendo que no estaba sola en la habitación. De pronto escuchó un golpecito suave en la ventana, luego otro como piedritas cayendo contra el cristal. Kevin solía hacer exactamente eso cuando se escapaba de su casa para verla de noche. Un escalofrío la recorrió, pero no de miedo, sino de una esperanza absurda, imposible. Se acercó a la ventana temblando y la abrió despacio. Solo encontró oscuridad, la calle vacía, ningún rastro de nadie, pero los golpecitos seguían, suaves, insistentes. Preguntó su nombre en voz baja. Nada respondió más que el viento. Cerró la ventana con una decepción que le dolió en el alma, entendiendo que
Por supuesto, en los días siguientes empezó a sentir una presencia constante en la casa, algo pesado, oscuro, muy distinto al recuerdo tierno que guardaba de Kevin. Al principio pensó que era el duelo jugándole una mala pasada, pero la sensación se hacía cada vez más fuerte, más palpable. Sentía respiraciones en la nuca, sombras al borde de su visión, y una noche, mientras se bañaba, sintió un ardor intenso en el cuello. Al mirarse al espejo encontró unas marcas rojas, como quemaduras, justo debajo de la oreja. Marcas que no tenían ninguna explicación lógica. Asustada, llamó a su abuela y le contó todo. Su abuela, muy seria, le dijo que probablemente no había traído a Kevin consigo, sino otra cosa, algo que había aprovechado su vulnerabilidad para colarse en su vida. Le propuso hacer un ritual más fuerte para entender qué era esa presencia y qué quería. Renata, aterrada, accedió. Su abuela la guió por teléfono, le dijo que prendiera velas, que quemara incienso, que pusiera un vaso con agua y sal junto a su cama, que recitara ciertas frases y que le preguntara a la presencia quién era. Renata cerró los ojos, temblando, y preguntó en voz baja quién estaba ahí. Al tercer intento, en lugar de un ruido, sintió una voz dentro de su propia cabeza, oscura y profunda, que le dijo que era suyo, que ella lo había traído a casa. Aterrorizada, sintió que el aire se le cerraba en la garganta, y entonces vio, o más bien sintió, una sombra sin forma definida que se materializaba frente a ella, con una especie de cuerpo humanoide retorcido, sin rostro, envuelta en un olor a quemado. La figura se abalanzó sobre ella con una rapidez espantosa y sintió que algo la sujetaba por el cuello con una fuerza imposible. Luchó, se sintió asfixiar y en el último instante recordó las palabras de su abuela sobre el ritual del cementerio. Pensó que quizás lo había hecho mal, que había abierto una puerta que no debía abrirse. Todo se volvió oscuridad y luego silencio. Cuando abrió los ojos, estaba en su cama, la habitación oscura y en silencio. Había sido una pesadilla terriblemente vívida, pero solo un sueño. Respiró aliviada, se tocó el cuello, no había marcas. Se levantó, bajó a la cocina por un vaso de agua y ahí, en el refrigerador, vio la bolsa de plástico de la tienda que había comprado el día del entierro. El corazón se le aceleró de nuevo. Algo le decía que ahí, en ese lugar aparentemente inofensivo, había traído consigo algo que no era suyo. Salió de la casa con la bolsa en la mano, sin rumbo, hasta llegar a un parque cercano. Y ahí, en la quietud de la noche, empezó a entender, o al menos a intuir, que lo que le había pasado no había sido un sueño, sino algo real. Algo que quizás seguía ahí afuera, esperando, observándola. Hasta el día de hoy, Renata dice que sigue sintiendo esa presencia, ese frío en la nuca, esa certeza incómoda de que algo la sigue. Ahora les voy a contar algo que me pasó a mí directamente y que todavía se me eriza la piel al recordarlo. Fue hace unos 5 años, cuando vivía en un pueblito rodeado de puro rancho, de esos donde la noche se vuelve una oscuridad casi absoluta, donde ni las estrellas parecen alcanzar a iluminar bien. Me gustaba salir a fumar un cigarro tarde, cuando ya todo estaba en silencio. Salía a la parte de atrás de mi casa, que daba a un maizal enorme del vecino. Esa noche en particular, de verano, salí como siempre con mi cigarro, prendí, di la primera calada y ahí, viendo el maizal moverse suavemente con el viento, alcancé a notar algo raro entre las plantas. Al principio pensé que era un perro, algún animal que se había metido, pero no ladraba nada. No había ningún ruido más que el viento y los grillos. Volteé con cuidado, sin hacer ruido, y ahí estaba, en medio del campo,
algo que no sé cómo describir bien. Imaginen una sombra que existe por sí sola, sin proyectarse de nada, negra, negrísima, tanto que en la oscuridad total resaltaba como si su negrura fuera más intensa que todo lo demás. Tenía una forma vagamente esférica, deforme, y de esa masa salían como tentáculos o harapos negros que se movían solos, se arrastraban por el suelo, de una manera que parecía no tener huesos, como gelatina retorciéndose. Me quedé congelado, con el cigarro a medio terminar, sintiendo un frío interno, no del ambiente, sino de algo que se apagaba dentro de mí. En un momento, uno de esos tentáculos se levantó, como si estuviera olfateando el aire, y se volteó hacia mí. No sé si esa cosa tenía ojos, no se veía nada definido en esa masa negra, pero sentí que me estaba observando, que de repente yo era lo único importante para esa cosa. Y entonces, de la nada, de esa masa negra, salió un haz de luz blanca, delgado como un láser, intensamente brillante, y me apuntó directamente. No lo dudé ni un segundo, salí corriendo hacia la puerta de mi casa. Entré, cerré con seguro, y me quedé temblando, recargado en la puerta, esperando escuchar algo afuera. Pero no pasó nada, solo el viento y los grillos. Cuando me atreví a asomarme por la ventana, ya no había nada en el compo. Todo se veía normal, tranquilo. Fui por la escopeta de mi papá y me quedé sentado en la sala toda la noche sin poder dormir. Nunca más volví a ver esa cosa, ni esa noche ni ninguna otra, aunque me quedé viviendo ahí varios años más. Hasta hoy no tengo idea de qué era y prefiero no saberlo porque a veces la verdad puede ser mucho más aterradora que la duda. Alguien me contó también algo que le pasó a un primo suyo que trabajaba en una empresa de sistemas muy lejos de casa. Una noche de lluvia torrencial, saliendo tarde del trabajo, tuvo que caminar bajo el aguacero porque no encontraba taxi. En eso pasó un mototaxi de esos comunes en su ciudad y aliviado le hizo la parada. Justo antes de subir, un señor mayor, vestido con una túnica vieja y la cabeza cubierta con un velo que apenas dejaba verle los ojos, le hizo señas al chofer desde la banqueta y este, sin más, lo dejó subir también. El anciano se sentó junto a él, sin decir una palabra en todo el trayecto, con la mirada fija hacia el frente. Cuando llegó a su colonia, bajó, pagó y se fue directo a su edificio sin prestarle más atención al señor. Pero al subir las escaleras de la entrada, se encontró con algo que le heló la sangre. Sentado en uno de los escalones estaba el mismo anciano del mototaxi, con la misma ropa, el mismo velo, mirándolo fijamente con esos ojos oscuros como pozos sin fondo, y le dijo en un tono extraño que ya había llegado seguro a casa. El primo, aterrado, subió corriendo, se encerró en su departamento y no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, en su trabajo, salió a fumar a la placita de la entrada y ahí, sentado en una banca, otra vez estaba el mismo anciano con la misma ropa, mirando fijamente hacia el edificio como esperando a alguien, aterrado. Tuvo que salirse antes de su turno, encerrarse en su casa el resto del día. Desde entonces, nunca más volvió a verlo, pero jura que la imagen de esa mirada nunca se le va a borrar de la memoria.